todos, bienvenidos. Vamos a seguir con este pequeño spoiler de la serie Jean Claire Bell. Claire era todo un enigma. Bell casi desistió de encontrarla, ya que ni siquiera sabía en qué celda se encontraba, pues nunca le había pedido ningún dato personal. Decidió esperar a la entrada del módulo de presos con delitos graves, hasta que un guardia al verla allí le preguntó ¿qué hace aquí? ¿Está Claire aquí? En la biblioteca. La respuesta sorprendió a Bell. ¿Por qué pasaba Claire tanto tiempo allí? Y al parecer todos los días, según el guardia, que ni siquiera necesitó pensar para responder. Al llegar a la pequeña habitación situada en el fondo del edificio, Bell comprendió. El lugar era un oasis de silencio completamente opuesto al caos ruidoso del resto de la prisión. La bibliotecaria levantó brevemente la vista del libro, le dirigió una mirada cómplice y volvió a leerlo cuando se dio cuenta de que no habría ningún problema. Entre los estantes abarrotados, con un espacio justo para que pasara una persona, Bell encontró a Claire, rodeada de montones de cómics. Pero ella no estaba sola. A pocos metros, una reclusa de unos 50 años, alguien que Bell no conocía, descansaba con la espalda apoyada en una estantería. La anciana tenía una revista de decoración y paisajismo abierta en su regazo. Levantó la vista al sentir la presencia de Bell y dedicó de inmediato una cálida sonrisa. Cerró la revista y la devolvió al estante. «Cuida de Claire por mí, querida», susurró la mujer en un tono que mezclaba cariño y preocupación. Bell se quedó allí confundida, observando cómo la anciana se alejaba. Entonces se giró hacia Claire, que permanecía inmóvil, ajena al cambio de vigilantes. El manga se le escapó del rostro a Claire, aún marcada por el sueño, sus ojos entrecerrados, buscando automáticamente la presencia de la mujer de 50 años. Pero se taparon con Bell. «Vine a hacerte compañía», dijo Bell, intentando mantener un tono de voz despreocupado. Estaba decidida a compensar su arrebato emocional en el baño y también al episodio con las plantas del jardín, aunque no fuera exactamente culpa suya. «Ni hablar, estoy leyendo cómics», dijo Claire. «No sabía que te gustaba leerlos». «¿Cómo lo ibas a saber? Nunca lo preguntaste». Sí, era la primera vez que Claire mostraba una expresión. Bell podía considerarse afortunada de haber presenciado ese momento, ambas cejas arqueadas, una sonrisa en la comisura de sus labios que parecía celebrar una pequeña victoria al no haberla molestado. «Lo siento, no te lo pregunté», respondió Bell con un sarcasmo tan marcado que les arrancó una leve sonrisa a ambas. Claire se incorporó sobre los brazos y se sentó apoyándose en la estantería. Sin darse cuenta, la distancia entre ellas se había reducido. Sus uniformes verdes apagados estuvieron muy cerca mientras Claire se acomodaba, lo que mostraba la distancia que había mantenido antes. No exactamente algo cercano, sino más bien como si se hubiera quitado una pesada losa de encima. «¿Puedo hacerte una pregunta?» «Primero pregunta, luego ya veré si quiero responder». Bell apretó los dientes y puso los ojos en blanco. No por rabia, sino por irritación al tener que lidiar con esa terquedad. «Solo quería saber por qué estás plantando en el jardín». «¿Por qué quieres saberlo?» «Es que vi todas las plantas rotas en el jardín», respondió Bell, sintiéndose como si hablara con una niña reacia a mirar a los ojos. La paradoja le intrigaba. Probablemente era 1 o 2 años menor que Claire, pero la otra mujer se comportaba como una adolescente avergonzada, cabizbaja, con los dedos entrelazados en el regazo, la voz apenas audible, como alguien sin mucha práctica social. Bell conocía bien la realidad de la prisión. Había de todo, desde criminales peligrosos hasta personas inocentes como ella, pero aún así, ni siquiera ella, en sus primeros años, habría imaginado que, conociendo siquiera una fracción de la persona que se escondía tras esa reputación, ya no temería lo que Claire podría haber hecho. Ahora veía a Claire solo a través de sus propios ojos, no a través de los rumores que corrían de boca en boca. Algunos comportamientos de Claire aún le resultaban difíciles de descifrar, pero una cosa era segura: nunca la maltrataba, excepto por esa molesta costumbre de responder siempre con rodeos. La respuesta salió de los labios de Claire con un secreto mal guardado. Por suerte, el silencio de la biblioteca permitía oír incluso el susurro más tímido. Quería probar cultivar rosas. Nunca las había visto florecer, siempre se fallecen. Claire frunció los labios y bajó la vista hacia sus manos. «Las plantas que planté, usé todos mis cupones para comprarlas». Por primera vez, Claire compartió algo personal sin desviar el tema con otra pregunta. Un pequeño paso adelante, pero significativo. «Pero al menos lograste que las plantas brotaran, eso ya es algo». Si te gustó el video, por favor dale me gusta, también compártelo. Y no olvides suscribirse al canal. Cuídense mucho. Bye bye.